luego pensar en 4 artículos que trataran sobre este tema. Entonces, la primera pregunta que tendríamos en esta revisión de la tarea sería justamente, ¿qué tema pensó usted? ¿Cuál fue este tema que llamó su interés? ¿Y cuáles son estos 4 artículos? No sé si gusta usted proyectarlos, si tiene por ahí estos 4 artículos a la mano y nos va platicando su tema y sus artículos. Sí, ok. Bueno, la semana pasada, bueno, pensé rápido la importancia de la nutrición para tener un buen aprendizaje. Pero pues como que eso es muy obvio, ¿no? O sea, sí necesitan estar los niños bien nutridos para tener un buen aprendizaje. Sí hay muchos artículos que lo avalan, pero decidí cambiar el tema. Muy bien. Entonces, ¿proyecto? Sí, sí, adelante, adelante, por favor. Muy bien, excelente. El tema por el que me decidí es, todavía no como que aterrizo bien el título, pero estuve como investigando acerca de cómo enseñar a los niños matemáticas para que sean como de su interés, y algunos métodos que me puedan servir a nivel primaria para que a los niños les empiece a gustar matemáticas, porque como que es bien sabido que desde hace muchos años no es como su materia favorita, ¿no? Entonces, el primer artículo que encontré fue Construcción de conocimiento sobre la enseñanza de las matemáticas en estudiantes para profesores. Y entonces aquí en este artículo aparte decía que pues trae el PDF y trae como algunos videos o herramientas acerca de las matemáticas. Yo estoy como, me empecé a interesar en este tema porque empecé a ver como, pues sí, también como videos o reportes donde hay profesores que enseñan a través del método Singapur o cosas así, no se me vienen a la mente ahorita otros, y entonces pues mi carrera al final del día no es como en educación, bueno, sí es en educación, pero soy pedagoga. Entonces, en pedagogía vemos otras cosas menos enfocadas a estructurar clases, ¿no? Y evidentemente, pues las matemáticas no están dentro de esta estructura tampoco. Entonces, cuando yo empecé a ser docente, la cuestión de enseñar matemáticas y lectoescritura, pues la empecé a enseñar como a mí me la habían enseñado, ¿no? En un punto en lectoescritura, pues el método silábico. Y en matemáticas, pues así como, pues cómo se hacen las sumas o así, pero he visto que hay como muchos métodos, muchas cosas, material didáctico, y siempre he estado como muy interesada en aprender acerca de eso para poder como implementarlo en mi salón de clases, pero la verdad es que yo nunca le he dado como un tiempo para poder hacerlo, ¿no? Y no sé a dónde dirigirme y no sé como que por dónde investigar y entonces pues ahorita que se presentó esta oportunidad de hacer como un tema de investigación, pues dije, pues es mi momento de estructurar bien esto que ya que tenía mucho tiempo que quería hacerlo. Entonces, pues ese es el primer, bueno, no es el primero, eso es como uno de los que rescaté. El siguiente es
¿por qué a los estudiantes les cuesta tanto aprobar matemática elemental? ¿No? Y pues es este artículo. Revisé todas las páginas que nos había como proporcionado, Dialnet, Cielo. No sé si la forma en la que lo estoy buscando no es la correcta, porque no encontré, la única que me dio como vida fue Redali, o sea, Redalica. De ahí son todas los artículos que encontré, pero sí revisé todos, portal de portales, o sea, sí traté de como que sacar un artículo de cada una, pero no sé si la forma en la que lo estoy buscando no sea la correcta, porque todavía no tengo bien definido cómo le voy a poner al tema de investigación, o sea, solo como que cómo enseñar a los niños matemáticas divertidas, o no sé cómo estructurarlo todavía bien, y no sé si de ahí dependa que en las demás no haya podido encontrar nada, pero pues afortunadamente Redalí me dio toda la información que logré obtener. La siguiente, denme un segundo. El siguiente artículo que encontré es impacto del uso de estrategias metacognitivas de la enseñanza de las matemáticas. Muy bien. Y el último ya me enfoqué, o sea, lo que traté de hacer en estos 4 artículos es como ir como por pasos, así como de por qué no aprenden bien, entonces busqué como un artículo acerca de eso, qué está pasando, algunas estrategias, y después el último que busqué ya fue como más acerca de métodos para enseñar matemáticas, y el que encontré fue o sea, métodos en el proceso de enseñanza de aprendizaje de la matemática. Y ya. Okay, muy bien, muy bien. Bienvenida, maestra María Macarena, un gusto que nos acompañe. Muy bien, maestra Susi, muy interesante esto que usted nos está compartiendo. Bueno, quisiera comentarle que una buena parte de mi trabajo como profesor y como investigador ha sido justamente en el campo de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces creo que en ese tema podría guiarle un poquito más. Y bueno, lo primero que quisiera mencionarle es que hay varios enfoques, ¿sí? Hay varios enfoques sobre cómo nosotros asumimos la idea de que se aprende matemáticas. Durante muchos años, sobre todo hasta eso de los años 40, el principal enfoque era de corte conductista, que podríamos decir que inclusive esta es la manera tradicional de enseñar las matemáticas, ¿sí? La manera tradicional de enseñar las matemáticas tiene que ver en enseñar las matemáticas pensadas no desde las necesidades del alumno, sino más bien desde la currícula de las matemáticas. Durante mucho tiempo se creía que así como se hace el conocimiento matemático, así como los matemáticos construimos matemáticas, pues también así aprendemos matemáticas. Y de alguna manera la mayoría de los libros de matemáticas que conocemos están estructurados de esta forma. Sin embargo, hoy en día sabemos que esto no exactamente es así, ¿sí? Es decir, por tradición, así se afirmaba la construcción del conocimiento matemático. Y sí, muchos jóvenes, muchos niños lograban apropiar, desarrollar habilidades matemáticas. Sin embargo, algunos lo lograban, pero muchos, y por cierto, la mayoría, no lo lograban, ¿sí? Entonces, hablando justamente de que la gran mayoría de los estudiantes no lo lograban, es como surgen otras perspectivas. Y
una de las perspectivas más importantes que surge se da justamente con fijarnos en el proceso de construcción del conocimiento. ¿Sí? No solamente son importantes los resultados, sino que además importa cómo los niños llegan a los resultados. De hecho, muy probablemente el proceso sea más importante que el resultado mismo. Esta es la mirada del cognitivismo que en una década se va a llamar o se va a transformar en el constructivismo de las matemáticas. ¿Sí? El asumir la idea de que el proceso de equivocarse forma parte del justamente del proceso de aprender. Y hay una figura central, maestra Susi, que yo le recomendaría leer como una referencia básica, es justamente Jean Piaget, ¿sí? La epistemología de las matemáticas. De hecho, si me permite, lo anoto acá en los mensajes de la llamada, ¿sí? La epistemología de las matemáticas de Jean Piaget. Piaget escribió sobre muchos temas, pero uno de los temas centrales que le dieron mucho prestigio fue justamente la epistemología de las matemáticas, es decir, tratar de responder a cómo Piaget asume que el conocimiento matemático se construye. Esta es una mirada, desde luego. Pero hay otras miradas, no es la única mirada la de Piaget. Piaget desarrolla una escuela constructivista, ¿sí? Simultáneamente, bueno, de hecho, un poquito antes de la escuela de Piaget, va a aparecer George Polya, que también escribe en el chat. ¿Y George Polya qué hace? George Polya tiene un método completamente distinto al de Piaget. Él desarrolla la resolución de problemas matemáticos. Y encuentra en su método una manera de enseñar, pero también una manera de aprender a desarrollar habilidades matemáticas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un segundo enfoque. Primer enfoque, constructivismo. Segundo enfoque, resolución de problemas. Pero también aparece Hans Freudenthal. Hans Freudenthal con otro enfoque, el enfoque fenomenológico. Que por cierto, este enfoque fenomenológico es un poco distinto, un poco opuesto a la propuesta de Jean Piaget. ¿Sí? Ahora, de estos tres autores, todavía podemos citar muchos más, porque estamos hablando de que Piaget es de los años 50 a los años 70, Paul ya es de los años 40 a los años 70, Hans Freudenthal está ya por los años 70, pero también de los años 70, de los años 80 para acá, hay nuevos enfoques. Por ejemplo, el enfoque de Guy Brousseau. Ahí está, Guy Brousseau. Ya está en el chat, con la teoría de situaciones didácticas. Sí, es un enfoque muy interesante, uno de los de mayor impacto, que yo le recomiendo leer. El enfoque de Raymond Duval. ¿Sí? Raymond Duval, con la teoría de situaciones, con la teoría de registros de representaciones semióticas, que nos habla de cómo nosotros, a ver, antes de eso, Guy Brousseau nos habla de cómo las situaciones que nosotros construimos para que los niños aprendan matemáticas influyen. Entonces, la situación, el contexto que los maestros, las maestras, creamos en el salón de clase, influye en cómo los niños aprenden. Y podemos crear distintos tipos de situaciones. ¿Sí? Cuarto enfoque, el enfoque de Raymond Duval. Raymond Duval dice, bueno, hay muchas cosas que influyen, pero la manera en la que nosotros conceptualizamos, la manera en la cómo nosotros presentamos los conceptos al niño
influye también. Esto es lo que él llama justamente un registro de representación. Una manera de presentar al concepto matemático. Porque podemos presentar el concepto matemático muy abstracto o podemos presentar al concepto matemático muy concreto. Entonces, de acuerdo al nivel, hay ciertas recomendaciones sobre cómo presentar este concepto. ¿Sí? De hecho, de la mirada de Duval, de la mirada de Brousseau y de la mirada de Piaget surgen muchos modelos. ¿Sí? Por ejemplo, el que usted citó, el método Singapur se basa en los estudios de Brousseau, de Duval y de Piaget, entre otros estudios. ¿Sí? Pero también podríamos hablar de, por ejemplo, STEAM. STEAM, que es una de las metodologías que mayor aplicación están teniendo en este momento en México, porque es la metodología activa que propone la nueva escuela mexicana, y STEAM se basa en cierta medida en un trabajo realizado por George Chapman, que toma como base el método de George Polya. Entonces, eso que funcionaba en los 60s está funcionando ahora, desde luego, con una adecuación mucho más transversal, mucho más interdisciplinaria, pero finalmente la esencia del método sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, yo le recomendaría que, si usted está de acuerdo, tomáramos estos autores como principales y va a encontrar artículos de ellos, porque son autores muy famosos y son los autores de las teorías. No de todas las teorías, pero sí al menos de 5 teorías que tienen hoy en día un impacto importante en cómo nosotros pensamos que los niños aprenden matemáticas. Maestra Susi, espero que haya sido de ayuda este comentario. No, sí, muchísimo. Muchas gracias. Muy bien, entonces tiene ahí los nombres y ya con esos nombres va a ser fácil encontrar su trabajo, Ok, sus artículos gracias. de referencia. Sí, ya los anoté. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Maestra María Macarena, un gusto saludarle, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos revisando un poquito el tema y los artículos que encontramos sobre la investigación propuesta. Yo tengo acá registrado de la sesión pasada que su interés, su tema era la falta de interés en aprender de los estudiantes de educación media superior. ¿Es correcto? ¿Sigue siendo este tema o ha reflexionado o tiene un tema nuevo? Tengo un nuevo tema. Ah, muy bien, muy bien. Bien, bueno, si usted gusta, puede compartir desde ya sus artículos y compartirnos de qué trata su nuevo tema. Adelante, por favor. Si tiene alguna dificultad, me indica. Y también podemos acá compartir, con mucho gusto. Ah, ya se está proyectando. No sé si se esté proyectando el documento. Ok. ¿Sí se ve el documento? No, como que se iba a proyectar, pero después ya no, maestra. ¿Te los puedo compartir? Sí, por favor, compártalo en el chat y desde acá lo proyectamos con mucho gusto.
los compartí por el grupo de WhatsApp. Ok, perfecto. A ver, entonces si me permite, voy a apagar un poquito mi cámara, voy a compartir pantalla. A ver. Creo que es este, ¿verdad? Sí, ahí está. Sí, Muy bien. Usted me indica, yo voy bajando cuando usted me indique, maestra. ok. El que investigué es las tecnologías de la información en la comunicación de las TICs, en la enseñanza de aprendizaje en química. Bueno, en realidad la búsqueda era qué tan importante es enseñar química a través del juego o cuáles eran las estadísticas de que alguien lo haya realizado y diga si le funcionó o no le funcionó. En realidad el tema como tal no lo encontré en las distintas plataformas. Variaba mucho la información. Muy bien. ¿Me podría repetir nuevamente cuál fue el tema que más le interesaba? El tema es el impacto de la enseñanza de la química a través del juego. Ok, perfecto. Y sobre ese tema encontró, bueno, algunos artículos relacionados como este, ¿verdad? Sí, relacionados, pero en realidad ninguno en concreto que hablara a lo que yo estaba buscando. Ah, ok. Entonces, no encontró ningún artículo que le fuera como satisfactorio. Exacto. Y en algunas plataformas me decía, no se encontraba, fueron en muchas que me decía que no se encontraba el tema. Que prácticamente casi en todos lo metí y en muchas me decía que no había coincidencias con ese tema. Mire, esto podría ser interesante, maestra. Esto podría ser interesante porque tal vez podría significar que si no hay mucho material, pues entonces usted podría justamente ser la persona que elabore ese material. ¿Ok? Pues sí, porque en realidad aquí nada más hablaba de un tema como tal. En algunos nada más se enfocaba a un solo tema. Ajá. Yo lo quería como en general. Que dijeran, Ok. bueno, yo apliqué tantos juegos, de tantos juegos vi que se lo apliqué a lo mejor a algunos grupos y de este grupo tuve esta reacción. Tantos aprobaron, tantos no y así. Ok. Bueno, suele ocurrir en las investigaciones que son sobre todo de ciencia. Y le comparto también, maestra Susi, maestra María, que las didácticas no son generales, sino son más bien didácticas particulares. Y esto se debe un poco, les comparto, al hecho de que cada tema puede ser un poco distinto. Entonces, lo que nosotros proponemos como una buena práctica pedagógica para un tema, no necesariamente lo sería para otro tema. Entonces, en muchas ocasiones la didáctica de la ciencia, incluido ahí la química, desde luego, o las matemáticas, son un poquito más de corte particular que de corte general. Sin embargo, sí podríamos hablar tal vez de juegos y enseñanza de la química, ¿sí? A ver, entonces, si ninguno de estos artículos fue plenamente satisfactorio, voy a pedirle que me permitan compartir algunos artículos para ustedes. Y voy a permitirme utilizar muy especialmente en el chat de la videollamada para compartir, o tal vez ustedes prefieran el de WhatsApp, para compartir algunas de estas propuestas. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con la propuesta de la maestra Susi que le comentaba sobre la resolución de problemas matemáticos. Y le comparto, maestra Susi,
le voy a compartir un artículo muy bonito que escribieron escribieron dos autores, Augusto Jacinto Quiñones y Hugo Enrique Huimán Cabillo, eh, dos autores venezolanos, que nos hablan justamente sobre la enseñanza básica. Maestra, no sé si usted trabaja en la enseñanza básica. Yo sí. Ok. Entonces, en este artículo, ellos nos hablan sobre una reflexión sobre el aprendizaje. Voy a compartir ahí el artículo, basados en el método de Ponce. Ahora, voy a escribir ahora otro artículo para la maestra María, que busca justamente hablarnos todavía no sobre los juegos, sino sobre la base de la enseñanza de la química. Es decir, de lo que nosotros llamaríamos la didáctica de la química. Y dentro de la didáctica de la química, desde luego, algunas propuestas están directamente ligadas a la construcción del conocimiento de la química desde una perspectiva didáctica. Maestra María, es el segundo documento que le he compartido. También le voy a compartir otro artículo, que espero que sea de su interés, que nos habla sobre la didáctica de la química como una disciplina emergente. ¿Ok? Creo que es un artículo que puede ser sumamente interesante. Muy bien, déjeme revisarlo. Y le comparto, estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y voy a compartir también otro documento que nos hable sobre la teoría de representaciones semióticas de Duval, de Raymond Duval. Y es un trabajo de Godino. Que nos habla justamente de las representaciones. Para la enseñanza básica, maestra. ¿Sí? Vamos a compartir. Este es el cuarto documento. ¿Sí? Y vamos a buscar uno más que nos hable sobre esta teoría de registros de representaciones semióticas. Ahí va. Entonces ahí tenemos 3 artículos para trabajar con la maestra Susi y vamos a tener 3 artículos para trabajar con usted, maestra María. Vamos a poner
Juegos, una herramienta didáctica para el aprendizaje de la química en secundaria. Creo que este puede ser una alternativa interesante. Y compartimos este tercer artículo. ¿Ok? Muy bien, ahí tenemos, cada una tiene justamente 3 artículos para trabajar. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Sí, ya todos lo revisaron, que está ahí en el WhatsApp Sí. de nuestro grupo. Muy bien. Ahora entonces vamos a hablar sobre cómo construimos el estado del arte. ¿Sí? Ya hemos hablado la sesión pasada sobre qué es el estado del arte. ¿Recuerdan? Hablábamos justamente sobre este análisis sistemático, por un lado, pero también por otro lado, esa valoración del conocimiento, de la producción del conocimiento que se da en un campo de investigación en un determinado periodo. Ahora, ¿qué buscamos con este estado del arte? Lo que nosotros buscamos es identificar objetos de estudio, hacer sus referentes conceptuales, identificar, por ejemplo, las principales perspectivas teóricas, metodológicas, las tendencias, los temas abordados, ¿sí? Los problemas de investigación también ahí que se presentan, su impacto, todo esto nosotros buscamos entenderlo justamente en el estado del arte. Entonces, la sesión pasada estuvimos hablando de la búsqueda de información para poder construir un estado de la cosa, un estado del arte. Dimos algunas alternativas, desde luego, para buscar esta información, pero el día de hoy vamos a hablar de cómo elaborar una reseña de cada uno de estos artículos. Es decir, cada una de ustedes tiene propuestos ahora 3 artículos. De hecho, cada una de ustedes había encontrado otros artículos. Entonces, estos últimos que enviamos son artículos, desde luego, sugeridos. Ustedes como investigadoras son quienes eligen cuál es el artículo que toca el tema, que toca el planteamiento que es de su interés. Esto es muy importante. Nosotros tenemos siempre esta libertad como investigadores de elegir. Y claro, al mismo tiempo también somos responsables de esa elección. ¿Sí? Al mismo tiempo también somos responsables de esa elección. Entonces, nuestro segundo paso, después de elegir un tema, después de contar ya con algunos artículos para trabajar, pues en nuestro segundo paso es trabajar. Es decir, es elaborar una reseña que, por cierto, el nombre de este documento es una reseña bibliográfica. ¿Sí? Y es una reseña bibliográfica porque se basa justamente en la bibliografía que nosotros estamos presentando. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que debe de tener esta reseña? Nosotros vamos a elegir 3 artículos. Esto significa que vamos a elaborar 3 reseñas. Una reseña por artículo. Y una reseña, verán maestras, lo que involucra es leer el artículo a profundidad. ¿Sí? Leer el artículo a profundidad significa identificar ciertos aspectos fundamentales, estructurales, conceptuales, metodológicos en el artículo. ¿Sí? Que en muchas ocasiones requieren no de una leída, sino de varias leídas para poder sustraer
la esencia de los conceptos, de las propuestas de estos artículos. Bueno, entonces, lo primero es, vamos a hacer un pequeño escrito independiente en nuestra computadora, en nuestro cuaderno, donde escribimos el nombre de la referencia de investigación, el nombre del artículo y los autores y la revista. ¿Sí? Y vamos a tratar de identificar cuál es la pregunta o cuál es el problema de investigación que cada artículo trata en su interior. Ese es el primer punto. El segundo punto es, vamos a tratar de identificar cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos de la investigación que ahí se plantea. No de la investigación de ustedes. Esto es importante, no de su investigación particular, sino de la investigación que trata en ese artículo. ¿Cuál es la hipótesis? Es decir, ¿cuál es el argumento que quiere probar ese autor o esos autores? ¿Sí? A ver, les pido un minuto, por favor, mientras se gustan ir tomando nota de estos elementos, si son tan amables. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, y vamos justamente a esta hipótesis, ¿verdad, maestras? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna duda? No.
Muy bien. Entonces, tenemos la hipótesis. Ahora, vamos a tratar de identificar los enfoques o las teorías que sustentan esa investigación. ¿Sí? Vamos a tratar de identificar en qué teoría se sustenta la investigación que hace cada uno de estos autores. Recordemos, este análisis lo vamos a hacer en 3 artículos. ¿Por qué? Porque la base de nuestro estado del arte va a ser en estos 3 artículos. Debo decirles que el ideal cambia. Por ejemplo, en maestría generalmente elegimos 5 artículos. En doctorado, por ejemplo, se eligen 10. Pero bueno, esto es nuestro primer ejercicio. Pensemos en 3 artículos. ¿Cuáles son los sistemas conceptuales? ¿Cuáles son, de alguna manera, las categorías de investigación que los autores están utilizando, que los autores están presentando? ¿Qué implica, por ejemplo, el diseño metodológico que ellos proponen? Es decir, cómo, según ellos, han realizado sus respectivas investigaciones. ¿Cuál ha sido su método? ¿Sí? Y ahí vamos a tener varios elementos cuando hablamos del diseño metodológico, que es el 7.1 y el 7.2, y que va a depender de acuerdo al tipo de artículo, al tipo de investigación. Puede haber ciertas variantes. Por ejemplo, algunas investigaciones probablemente contemplen muestras o nos digan quiénes son los sujetos que participan en la investigación. Si son docentes, si son alumnos, de qué edades, en qué contextos, etcétera. ¿Sí? También muy seguramente nos van a indicar cuáles son los instrumentos, las técnicas y los procedimientos que están utilizando para obtener la información de esas muestras. ¿Sí? Esto que siempre es sumamente importante en toda investigación, el poder conocer los instrumentos, las técnicas y los procedimientos de recolección de datos. Para así pasar al punto número 8. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuál es el análisis de datos? ¿Cuál es la interpretación de esos datos que los autores están haciendo? Y por último, ¿cuáles son las conclusiones, los resultados de la investigación? Es decir, ¿qué se logró en cada una de estas investigaciones y qué no se logró? ¿Cuáles son las preguntas abiertas que quedan? Las dudas que seguramente las investigaciones no logran responder. ¿Cuáles son las preguntas que sí logran responder? ¿Sí? Entonces, esto es la elaboración de una reseña. Veamos que una reseña no es un resumen, porque una reseña busca atender estos elementos. Es más allá que el resumen. ¿Sí? Es un análisis del artículo. Es un análisis del artículo y ese análisis casi siempre es satisfactorio, como ya lo había comentado, no en una primera lectura, no en una segunda lectura, sino que requiere de más. Requiere generalmente de varias lecturas del mismo documento para poder identificar estos elementos de la reseña. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar una hoja en Word y vamos a identificar estos 9 elementos en cada uno de los artículos. A lo mejor esto lo escribimos en 3 o en 4 cuartillas, está bien, 3 o 4 cuartillas, pero para cada uno de los artículos, en este caso, para 3 artículos. Los 3 artículos que ustedes seleccionen considerando las propuestas propias que ustedes han hecho el día de hoy, o considerando estos artículos adicionales que estamos sumando, o considerando, ¿por qué no decirlo?,
otros artículos. No necesariamente tendríamos simplemente que limitarnos a los artículos que ya tenemos. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? No. ¿No? ¿Se entiende con claridad? Yo sí tengo una. Bueno, a ver, tengo esta reseña va a ser por cada artículo. Exactamente. Eligiendo 3 artículos para que tenga un límite. Entonces serán 3 reseñas. Son 3 reseñas, exactamente. En donde dice preguntas, las voy a hacer, o sea, leí el artículo y me surgieron preguntas, o es de las preguntas que yo ya tengo acerca del tema que voy a investigar y por eso llegué a esos artículos. Lo siento, no es ninguna de las dos. No, ahora son las preguntas que el artículo trata de responder. Ah, ok, bien. O sea, no son las preguntas de usted. Claramente, a ver, claramente, si usted se interesó en ese artículo, hay algo de ese artículo que se relaciona con sus preguntas de usted. ¿Correcto? Pero todavía no estamos en ese momento. Esta conexión entre las preguntas del artículo y las preguntas propias va a ser la siguiente sesión. Hoy todavía estamos en la idea de que entonces lo que necesitamos es comprender las preguntas o los problemas que se hace el autor, que para él son importantes. ¿Ok? Y entonces en la referencia las tengo que resaltar. Por ejemplo, el autor se pregunta. Exactamente. Ok. El autor se pregunta tales cosas. Ok. Y usted va a tener, fíjese qué interesante, porque esta estructura de la reseña, en el número 2 nos dice cuáles son las preguntas o los problemas, y en el número 9 aparecen los resultados. Entonces, vamos a ver si el autor logra responderse a las preguntas que se hacen. Es normal, lo digo, es normal que no lo haga. O sea, es normal, no siempre tenemos las respuestas, ¿sí? A veces sí, a veces no. Es probablemente no lo tenga y no pasa nada. La calidad del artículo no se basa en eso. La calidad se basa en el proceso de construcción del conocimiento. Entonces, esto nos permite darle profundidad al análisis del artículo, que no quede como una lectura superficial, sino que quede con una lectura de profundidad. ¿Sí? Esto es algo parecido a un reporte de lectura, pero en muchas ocasiones el reporte de lectura se subordina simplemente a un resumen. Y como ustedes pueden ver, esto va más allá del resumen, requiere de un análisis. ¿Sí? Esa es la intención, analizar los 3 artículos que ustedes seleccionan. ¿Sí? Maestra María, maestra Susi. Sí. Sí. Seguramente yo soy de las personas que le surgen las dudas cuando ya está haciendo las cosas. Entonces, seguramente cuando ya estoy como que interpretando, sí ya voy a, ay, aquí como era o así, pero hasta ahorita me queda claro. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Eso es algo completamente natural. Voy a dejar de compartir acá. Eso es algo completamente natural y entonces cuando eso ocurra, no dejen de escribir en el chat, no dejen de escribir en nuestro grupo de WhatsApp para estar pendientes de las preguntas. Ahora, esto tiene un objetivo. Voy a volver a apagar mi cámara un poquito porque dejar este ejercicio me involucra hablar del ejercicio final del seminario. ¿Sí? Estamos apenas en la segunda sesión, hay una tercera sesión, pero es necesario hablarlo para que tenga sentido decir, bueno, yo voy a hacer esto, pero ¿por qué lo hago? ¿Cuál es la motivación que yo puedo encontrar en esto?
La motivación que yo puedo encontrar en esto tiene que ver con la idea. ¿Sí? Estos ya los cambiamos, entonces voy a borrar. Con la idea de que buscamos escribir una monografía académica. Y bueno, una monografía, a ver si se puede ver bien allá, ¿verdad? Sí. Esta monografía académica se compone, tiene como base el estado del arte. ¿Sí? Entonces, una monografía académica está definida por un tema. ¿Sí? Y sobre ese tema se escribe un título. Ahí está. ¿Sí? Eso debe llevar tema, título. Segundo, debe de llevar los autores. El nombre de los autores. Ahí está. Y después va a llevar un resumen. ¿Sí? Un resumen de 300 palabras. ¿Sí? Un resumen de 300 palabras. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo se elabora este resumen, porque hay, digamos, cierta técnica preferible para la elaboración del resumen. Además del resumen, va a tener unas palabras clave. ¿Cuáles son esas palabras clave? Son las palabras que utilizaríamos para categorizar, para buscar nuestra monografía, nuestro artículo. ¿Sí? Entonces, escribimos generalmente de 4 a 5 palabras. ¿Ok? Y después tenemos la parte interesante, que es el estado del arte, el estado de la cosa. ¿Sí? El estado del arte o de la cosa. Ese estado del arte o de la cosa es justamente lo que vamos a construir con los tres, eh, reportes, con las 3 reseñas de estos 3 artículos de investigación. Estamos observando, como podemos ver, estamos creando una estructura. ¿Sí? A ver, permítame un momento, por favor. Dejo aquí para que lo puedan copiar. Un momento.
Una disculpa. Bueno, entonces tenemos el estado de la cosa, el estado del arte. Ahí es. Veamos, por favor, que el tema es breve, el nombre de los autores es breve, el resumen es breve, las palabras clave. Aquí el estado del arte es donde tenemos una estructura más amplia. ¿Sí? ¿Qué tan amplio puede ser el estado del arte? Pues puede ser desde 4 hasta 10 páginas, aproximadamente. ¿Sí? Este estado del arte lo obtenemos de las reseñas. ¿Sí, maestras? De las reseñas. O sea, la base para la construcción del estado del arte, la base para la construcción del estado de la cosa, es las 3 reseñas que vamos a elaborar. ¿Ok? Y con las 3 ¿Sí? reseñas, para hacer el estado del arte, las 3 reseñas, ¿sería unir las 3 reseñas? Bueno, no exactamente unirlas. Ese va a ser un ejercicio que vamos a hacer la siguiente sesión. Digamos que las 3 reseñas es la base, pero después tenemos que construir un escrito donde tomemos en cuenta la información de las 3. ¿Ok? Entonces, sí, digamos que al leer las 3 historias, bueno, estoy utilizando un término inadecuado, porque no son exactamente historias, pero al leer los 3 artículos, esto nos va a ayudar a escribir el de nosotros. ¿Sí? Van a ser el insumo para que nosotros construyamos de esos 3 artículos el propio, claro, citando y respetando los derechos de autor de nosotros. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo más importante que construimos? Lo más importante es la discusión. Esta es la parte más interesante. ¿Por qué? Porque finalmente el estado del arte va a ser como, ¿se acuerdan del marco teórico de la tesis? Bueno, en el marco teórico de la tesis lo que estamos haciendo es compilando lo que otros dicen. El estado del arte es lo que otros dicen. Pero la discusión es lo que yo digo de los otros. Esta es la parte interesante. Y esta no tiene que ser muy extensa. La discusión puede ir de 1 a 2 páginas. ¿Sí? Es decir, la discusión es, ya que he leído a profundidad, entonces ya puedo comparar qué nos dice el autor 1 con el autor 2, con el autor 3. ¿Cuáles son las limitaciones de una teoría, de otra teoría? ¿En qué casos una teoría es más funcional? ¿En qué casos no es tan funcional? ¿Sí? Es decir, la discusión es una comparación, es un análisis comparativo de las reseñas. ¿Correcto? Y después tenemos las referencias. Ahí está. Esto es el esquema básico de una escritura. De una escritura breve, desde luego, pero de una escritura, no buscamos más páginas, buscamos que lo que se escriba tenga sentido, buscamos que lo escrito sea interesante, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un trabajo que a lo mejor tiene 10 páginas en su totalidad, que tal vez tenga cuando máximo 15 páginas, pero que pueda darnos primero la idea de que ustedes han leído sobre un tema a profundidad, al menos 3 autores, y la idea de que sobre eso que han leído pueden identificar algunos hallazgos, algunas comparaciones entre un autor y otro autor. Este es el trabajo final. Este es el trabajo final. Ahora, este trabajo final es posible solamente, la base, el insumo de este trabajo final es justamente el estado del arte.
y la base del estado del arte. Son justamente estas tres reseñas. ¿Sí? Maestras, no sé si han podido tomar una captura de pantalla con la información. Sí. Yo sí anoté, muchas gracias. No sé si gustan tomarla, porque luego resulta útil, ¿no? Recordar qué va cada cosa. Esto es una pequeña estructura, justamente. ¿Sí? Muy bien. Voy a dejar entonces de compartir. Y entonces ya tenemos un plan, como podemos darnos cuenta. El plan del proyecto del seminario, del producto del seminario, pero también tenemos un plan de trabajo sobre lo que sigue. ¿Sí? Sobre lo que sigue es realizar 3 lecturas a profundidad, hacer 3 reseñas, pero nuestro plan en 15 días es la elaboración de un documento completo. ¿Sí? Esa es justamente la intención de proyectar estas 2 partes. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, yo todo bien, muchas gracias. Yo igual, sin Perfecto, muy bien. preguntas. Sí, se entiende bien, ¿verdad? Solamente necesito ver si me va a alcanzar el tiempo porque creo que va a ser mucho trabajo. Yo sé, la escritura. Sí, la escritura siempre tiene un poquito de, nos lleva siempre tomar un poco de tiempo, pero realmente es un tiempo que quiero compartirles, es muy enriquecedor, sumamente rico, ¿sí? Sumamente rico porque nos permite aprender sobre el tema que estamos investigando, ¿sí? Nos permite justamente conocer más sobre ese tema, pero también nos permite reflexionar, ¿sí? Reflexionar un poquito más sobre él. Entonces, vamos a compartir solamente un breve video, ya es un video de cierre, digamos, donde hablamos justamente sobre, donde se habla sobre el estado del arte, ¿sí? Y que nos va a permitir seguramente identificar un poquito de más características de este estado del arte. Esperamos que contribuya un poquito a clarificar el concepto. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a compartir un momento. Vamos entonces a apagar un poquito la cámara. Un momento, por favor, nada más. Ok, vamos entonces a ver si ya se ve ahí. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a darle entonces play.
A ver si esto ha sido claro. Investigación, TFG o TGM, proyecto o tesis, se refiere al estado de las investigaciones o trabajos que ya existen sobre el tema sobre el cual se desea investigar. Es decir, se refiere a las fuentes de información existentes que abordan temas similares al propuesto en la tesis o trabajo de investigación. Dado que todo proyecto de investigación debe aportar nueva información o resultados sobre un tema en particular, se hace necesaria la construcción de un estado del arte. En el estado del arte se debe hacer referencia a trabajos similares, que hayan tenido resultados distintos o que fueron realizados bajo diferentes condiciones. El objetivo es dar validez a la investigación, mostrando que generará conocimiento y no se trata de una copia de otra investigación. Para hacer el apartado de estado del arte, resulta de vital importancia tener determinada con anterioridad la pregunta de investigación. Esto permitirá al investigador enfocarse en la situación actual y las categorías del tema sobre el cual pretende investigar. Adicionalmente, es necesario hacer un estado del arte con el fin de poner en contexto al lector acerca de los antecedentes que existen sobre el tema a estudiar por la investigación que va a ser llevada a cabo. En este video te explicaré la estructura del estado del arte, cómo hacerlo y te daré un ejemplo hecho. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita liveder.com y busca lo que necesites en el buscador de la web. Estructura del estado del arte. Introducción. El objetivo de la introducción es poner en contexto al lector sobre los antecedentes que existen del tema a tratar en la investigación y delimitar el campo de acción de la misma. Además, se hace una breve descripción del orden de los estudios a los cuales se hará referencia. Investigaciones, proyectos o fuentes consultadas. En este apartado se van colocando los nombres de las investigaciones referenciadas y una breve descripción de los resultados obtenidos por las mismas. El orden en el cual se incluye la información puede ser cronológico, geográfico o por palabras claves. Conclusiones. Finalmente, en el apartado de conclusiones se exponen los descubrimientos que se obtuvieron al estudiar las diferentes investigaciones. ¿Cómo hacer un estado del arte? Para la confección de un estado del arte, lo primero que se debe realizar es buscar trabajos preexistentes sobre la investigación que se desea llevar a cabo y estudiarlos de manera exhaustiva. Esto permitirá citar las distintas investigaciones y establecer los motivos por los cuales se llevará a cabo el estudio. Una vez realizado esto, se procede a escribir la introducción, detallando los antecedentes encontrados en el área a estudiar y los límites de la investigación. Introducción. Y el siguiente es un ejemplo de introducción para un trabajo de investigación titulado Los efectos del riego por goteo en plantaciones cafeteras con escasez de agua. En el presente apartado se hace una revisión exhaustiva de investigaciones que hablan sobre los efectos del riego por goteo en diversos tipos de plantaciones, con el fin de poner en evidencia la ausencia de información relativa al uso del riego por goteo en plantaciones cafeteras. Se revisará primero cuáles métodos de riego artificial han sido implementados hasta el momento en las plantaciones de café. Posteriormente, se hablará sobre los estudios existentes acerca de la cantidad de agua que se debe utilizar para humedecer el suelo en zonas con escasez de agua. Investigaciones consultadas. Luego, se citan en orden los trabajos de investigación consultados, exponiendo el objetivo de cada una, junto con las conclusiones que arrojan. Un ejemplo de esta sección quedaría de la siguiente manera. 1. Consumo de agua en plantaciones cafeteras. Según un estudio realizado por González 2018, la cantidad de agua por hectárea que necesita una plantación de café
para su correcto desarrollo es de 10.000 litros anuales. 2. Métodos de riego artificial. De acuerdo a la investigación ejecutada por Nieto 2019, el método de riego artificial más utilizado en plantaciones cafeteras es el de extraer el agua mediante cañerías, desde cuencas o ríos cercanos para llevarlas hasta las plantaciones. De esta manera, por la falta de control en la cantidad de agua utilizada, se produce un consumo desmedido del recurso, que puede llegar a un 60% de desperdicio por hectárea. Conclusiones. Por último, con base a los descubrimientos obtenidos por los diferentes estudios, se explican las conclusiones a las cuales se pudo llegar. Un ejemplo de esta sección sería: después de hacer una amplia revisión sobre el tema de interés para esta investigación, es posible concluir que no existe información clara sobre los efectos del riego por goteo en plantaciones de café, dado que ésta suele utilizarse en otro tipo de plantaciones. Adicionalmente, no se conoce la cantidad exacta de agua que se debe utilizar para el riego de los cultivos de café en condiciones de escasez de agua. Atención pasajeros, les habla su capitán. Sabemos que no todos viajamos igual. Bienvenidos al nuevo... Ejemplo de un estado del arte. A continuación, se presenta un ejemplo de estado del arte para una investigación acerca del turismo en la ciudad de Cartagena, Colombia. Para que su estructura resulte más sencilla de entender, se marcará la introducción, las investigaciones consultadas y las conclusiones. Esto no es necesario marcarlo en el estado del arte de un trabajo. Introducción. En este apartado se detallan las investigaciones previas que se han llevado a cabo sobre el turismo en Cartagena, Colombia. Investigaciones consultadas. La problemática derivada de la actividad del turismo como transformadora del espacio urbano ha sido estudiada por investigadores como James Perk en su libro Economies of Tourism, 2012. En el cual se hace una observación teórica sobre las interacciones sociales que se producen en las ciudades relacionadas con el turismo. Por otro lado, Lodato 2008 hace referencia de manera superficial en su texto Nuevos espacios para el ocio al turismo como una nueva forma de generar espacios, a partir de la inyección de dineros extranjeros en escenarios locales. En ambos casos, el turismo como actividad que transforma el espacio ha sido abordado únicamente de manera teórica. No existe a la fecha ninguna investigación que aborde el tema a partir del ejercicio de trabajo de campo, de corte etnográfico. Para el caso puntual de la ciudad de Cartagena, Colombia, las investigaciones existentes únicamente hablan de la transformación de la ciudad en relación a la planeación de su paisaje urbano. Planificación Urbana de Cartagena 2015. Sin embargo, no existen documentos que hablen de su transformación como un producto del turismo. Conclusión. Teniendo en cuenta el material recopilado, se puede ver que las investigaciones realizadas sobre los problemas que presenta la inyección de capital extranjero en las dinámicas de las ciudades turísticas son abordadas de manera teórica y sin centrarse en una ciudad en particular. Muy bien. Bueno, entonces si observamos, la intención justamente del video fue clarificar algunas ideas que ya hemos estado platicando el día de hoy sobre el estado del arte. Esa ha sido justamente su intención. Entonces, bueno, la parte que sigue es llevarlo a la práctica, es decir, elaborar estas 3 reseñas. Nos queda esto como un ejercicio de tarea. Tenemos ya varios artículos de investigación, entonces elijamos 3 de ellos, los que consideremos más apegados al tema de nuestro interés. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, nos vemos el próximo sábado en punto de las 12 del día para revisar sus reseñas y después
construir juntos, ir elaborando juntos el estado del arte al que hacíamos referencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de la sesión del día de hoy? No. No, todo bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces yo agradezco mucho su trabajo. Les invito a revisar estos documentos con todo detalle para llegar a este producto final del seminario, que por cierto es un producto que de cumplir con con algunas reglas que el comité editorial de la universidad pueda tener. Yo, de hecho, quiero decirles que aspiramos a que las podamos cumplir. Nuestra intención es, si su trabajo cumple estas reglas, que su trabajo pueda ser publicado en la revista de la universidad. Es una publicación que no tiene ningún costo y que al contrario les beneficia por tener una publicación académica y que por otro lado ayuda a cumplir los requisitos del proceso de obtención del grado de maestría. Entonces, pues bueno, vamos a esforzarnos, vamos a hacer lo mejor posible este ejercicio de escritura y les saludo con mucho gusto y agradezco su participación en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por su ayuda. Bueno, pues estamos a sus órdenes. Que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 12 del día. Hasta luego. Gracias, igualmente, bonito fin. Muy bonito fin de semana. Hasta luego.